El final de una guerra no siempre llega con silencio. A veces llega envuelto en miedo, en decisiones desesperadas y en mentes que ya no logran distinguir la realidad del delirio. Cuando un imperio se derrumba, no solo caen ciudades y ejércitos, también se quiebra la psicología de quienes lo gobernaron. En los últimos meses del Tercer Reich, Berlín se convirtió en una ciudad cercada, asfixiada por el avance enemigo y por la certeza de que el final estaba cerca. Bajo tierra, en un búnker de hormigón, un hombre observaba cómo todo aquello que había construido se desmoronaba sin posibilidad de retorno. Ese hombre era Adolf Hitler. Quédate hasta el final de este video, porque lo que ocurrió en los últimos días de Hitler no es solo el cierre de una guerra, sino una historia marcada por el terror, la paranoia y un desenlace que aún hoy genera dudas inquietantes. Y si te apasionan las historias donde la historia oficial se mezcla con el misterio, suscríbete ahora a Crimen Oculto para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. En enero de 1945, la Segunda Guerra Mundial entraba en su etapa final. El Ejército Rojo avanzaba de manera implacable desde el frente oriental, destruyendo las últimas defensas alemanas, mientras que las fuerzas norteamericanas y sus aliados presionaban desde el oeste. Alemania estaba rodeada. La derrota ya no era una posibilidad, sino una certeza inevitable. Dentro del alto mando nazi, la sensación era de derrota silenciosa. Muchos sabían que la guerra estaba perdida, pero pocos se atrevían a decirlo en voz alta. En el interior de Hitler, esa realidad se transformó en algo mucho más peligroso, una mezcla de negación, obsesión y paranoia creciente. El líder nazi recordaba con horror lo que había ocurrido con su antiguo aliado italiano, Benito Mussolini. Tras ser fusilado, su cuerpo fue colgado y profanado por el pueblo. Para Hitler, ese destino representaba la máxima humillación. Bajo ninguna circunstancia permitiría que su cadáver cayera en manos de sus enemigos. A pesar de las teorías posteriores, Hitler no intentó huir de Berlín en esos días. La ciudad estaba completamente cercada y cualquier intento de escape resultaba prácticamente imposible. En lugar de huir, comenzó a planear su final. Un final que, según la versión oficial, estaría cuidadosamente controlado hasta el último detalle. En un último intento desesperado por revertir la situación, Hitler ordenó que todos los alemanes, entre 15 y 70 años, tomaran las armas para defender la patria. Aquella orden reflejaba no solo la gravedad de la situación militar, sino también la desconexión total del Führer con la realidad del país que gobernaba. Su ministro de Armamento intentó advertirle que aquella decisión paralizaría la industria, el transporte y la logística necesarias para sostener cualquier esfuerzo bélico. Sin trabajadores no habría armas, ni ferrocarriles, ni abastecimiento. Pero Hitler no escuchó. Para él, la obediencia absoluta aún era posible, aunque el mundo se estuviera derrumbando. El 16 de enero, Hitler tomó una decisión definitiva. Se encerró en el Führerbunker, una instalación subterránea construida bajo la Cancillería alemana. El búnker contaba con más de 30 habitaciones, sistemas de ventilación avanzados y muros de hormigón de varios metros de espesor. Era un refugio diseñado para resistir bombardeos y para aislar a su ocupante del mundo exterior. Con el paso de los días, Hitler fue recluyéndose cada vez más en ese espacio. Las reuniones con los altos mandos se volvieron esporádicas y tensas. El Führer comenzó a ver traiciones en todos lados. Cada informe negativo era interpretado como una mentira. Cada retirada militar como una conspiración. Algunos de sus colaboradores más cercanos fueron acusados de traición. Entre ellos, altos jerarcas que habían servido al régimen durante años. Fueron destituidos, arrestados o aislados dentro del propio recinto. La paranoia de Hitler se convirtió en una carga insoportable para quienes aún permanecían a su lado. Uno de los episodios más reveladores ocurrió cuando Hitler ordenó a un oficial de las fuerzas especiales movilizar miles de soldados para romper el cerco soviético sobre Berlín. El oficial le explicó que apenas contaba con una fracción de esas tropas, mal equipadas y desorganizadas. Hitler reaccionó con furia, no aceptó la realidad.
simplemente acusó a su subordinado de mentir. Mientras tanto, la moral del ejército alemán se desplomaba. Como relata el historiador Anthony Beevor, en los últimos días de la guerra, muchos soldados jóvenes comenzaron a beber de manera compulsiva y a entregarse a excesos como una forma de escapar psicológicamente de una muerte que sentían inevitable. Dentro del búnker, el ambiente no era distinto. El alcohol corría con facilidad. Las noches se llenaban de silencios incómodos, risas nerviosas y una sensación constante de fatalidad. Todos sabían que el final estaba cerca, pero nadie se atrevía a pronunciarlo. El 29 de abril, en medio del caos y el derrumbe total del régimen, Hitler tomó una decisión inesperada. Se casó con su pareja de años, Eva Braun, en una ceremonia breve y sombría dentro del búnker. Aquella noche, casi nadie durmió. Todos eran conscientes de que estaban viviendo sus últimas horas. El recuerdo de Mussolini y de su amante, ejecutada junto a él, volvió a perseguir a Hitler con fuerza. No permitiría que su cuerpo fuera exhibido ni humillado. Por eso dio instrucciones precisas sobre lo que debía hacerse tras su muerte. Nada podía quedar al azar. Al mediodía del 30 de abril, Hitler y Eva Braun se encerraron en una habitación privada. Minutos después, un disparo resonó en el interior del búnker. Cuando los asistentes ingresaron, encontraron a Hitler con un disparo en la cabeza y a Eva Braun muerta tras ingerir una cápsula de cianuro. Los cuerpos fueron llevados al exterior, rociados con combustible y cremados en un intento desesperado por evitar que los soviéticos se apoderaran de ellos. Poco después, el Ejército Rojo tomó Berlín. Para muchos, aquello marcó el final definitivo del Führer. Sin embargo, las dudas no tardaron en aparecer. Aunque restos dentales fueron utilizados para identificar los cuerpos, Joseph Stalin expresó su desconfianza. No estaba convencido de que Hitler hubiera muerto allí. Esa sospecha alimentó décadas de teorías alternativas. Algunas afirmaban que Hitler había escapado en un submarino rumbo a Sudamérica, específicamente a la región de Bariloche, en Argentina. Otras hablaban de una base secreta en la Antártida. Historias que mezclaban hechos reales con rumores, miedo y fascinación colectiva. A lo largo de los años, estudios forenses realizados en distintas décadas respaldaron la versión oficial del suicidio. Sin embargo, el misterio nunca desapareció del todo. La figura de Hitler quedó atrapada entre la historia documentada y el imaginario conspirativo. Llegamos al final de este relato, y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que Adolf Hitler murió realmente en su búnker aquel 30 de abril o logró ejecutar un plan para escapar y desaparecer? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a Crimen Oculto para seguir explorando los sucesos más oscuros y perturbadores de la historia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Mantente atento, porque la próxima historia ya está esperando ser contada.